Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva oportunidad, una reunión de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. En esta oportunidad vamos a compartir esta sesión con una temática muy particular y para nosotros los oncólogos clínicos muy importante. Yo soy Mauricio Fernández Lázaro, soy oncólogo clínico de Mendoza, dedicado al manejo de tumores geniturinarios. Y en esta oportunidad nos va a acompañar para la presentación el doctor Ernesto Korbenfeld, oncólogo clínico conocido por todos nosotros, del Hospital Británico. Todos sabemos que el cáncer de riñón en esta última década ha generado cambios significativos, muy importantes, y básicamente lo conocemos como una revolución terapéutica. Y esta revolución terapéutica, la verdad que debe indefectiblemente acompañarse de la mejor chance de evaluar a nuestros pacientes. Creemos indefectiblemente que un paciente que no se encuentra en una correcta valoración probablemente no tengamos los mejores resultados a largo plazo, básicamente porque podemos subtratar a algunos pacientes y a veces sobretratar a algunos otros pacientes, ¿no? Por lo cual, esta charla de análisis de imágenes en la era de la inmunoterapia considero que es un tema crucial para la práctica cotidiana, así que le damos la bienvenida al doctor Ernesto Korbenfeld como para que nos dé su presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Para mí es un gusto y un placer participar en este curso virtual sobre cáncer renal. No quiero dejar de agradecer a las autoridades de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y al staff de Pfizer y de Merck por la invitación. Y como les comentó Mauricio, el tema de mi presentación es imágenes en la era de la inmunoterapia según la visión de un oncólogo clínico. Esta va a ser la agenda. Voy a comenzar por describirles los modos de respuesta no convencional a la inmunoterapia, básicamente el fenómeno de pseudoprogresión que explica, que es el racional de por qué nosotros debemos evaluar la terapia inmunológica en forma diferente a otras terapias sistémicas como la quimioterapia y la terapia target. Debemos estimar correctamente el beneficio de la inmunoterapia para evitar suspender el tratamiento cuando los pacientes potencialmente se pueden estar beneficiando. El segundo tema de la agenda es describirles los conceptos básicos del iRECIST, que es el RECIST modificado para inmunoterapia, y cuáles son las principales diferencias con el RECIST 1.1. Y como complemento de este tema, les voy a presentar 5 casos clínicos para que ustedes, desde la comodidad del hogar, puedan responderlos. Les voy a dejar algunos segundos cuando les haga las preguntas para que piensen y se van a fijar si sus respuestas son correctas. Es un desafío desde el punto de vista virtual. Obviamente es mucho más entretenido si fuese la charla presencial, pero bueno, la pandemia nos evita las reuniones presenciales. El tercer punto que voy a abordar es el rol de las imágenes en la detección y en el monitoreo de las reacciones adversas de autoinmunidad o inmunorrelacionados, típicas de la inmunoterapia. Y finalmente, les voy a poner un par de ejemplos de lo que puede ser el futuro para evaluar las imágenes con los inhibidores del checkpoint, utilizando PTC con determinados marcadores moleculares, como por ejemplo la utilización de el atezolizumab marcado con un radiotrazador que se llama Zirconium 89, o la granzima B, que es un efector de los linfocitos T CD8 positivos. Vamos a comenzar. Ernesto, si me permitís, Ernesto, voy a hacer solo un comentario. Para la audiencia, en la pantalla, en la parte inferior, van a encontrar un box para las preguntas. Así que si ustedes quisieran, pueden generar las preguntas para que después podamos responder. Solo eso, Ernesto. Gracias. Perfecto. Ustedes saben que en el año 2018, 2 científicos, Tasuku Hongo y James Allison, ganaron el Premio Nobel de Medicina porque fueron los que descubrieron y describieron el rol de 2 immune checkpoint, que son el
famoso CTLA4 y el células del sistema inmune, y en los tejidos periféricos, y que están involucrados en el mantenimiento de la autotolerancia y la moderación de la respuesta inmune para prevenir reacciones de autoinmunidad. El descubrimiento del rol fisiológico de estos immune checkpoint permitieron el desarrollo de anticuerpos monoclonales que bloquean estos receptores y que permiten que la célula T prolifere y pueda combatir, y de esta revolución, con la aprobación de diferentes fármacos, el ipilimumab, que es un anti-CTLA4, el anti-CTLA1, el atezolizumab y el durvalumab, que modificaron radicalmente el pronóstico de múltiples tumores. Los dos tumores paradigmáticos de respuesta a los inhibidores del checkpoint, como ustedes saben, es el melanoma y el cáncer de pulmón de células no pequeñas, pero yo que trabajo básicamente en tumores genitourinarios, la inmunoterapia hoy juega un rol muy importante en tumores renales, en tumores uroteliales, y que trabajo también en cáncer de mama. Finalmente, la inmunoterapia alcanzó su aprobación en el subgrupo de triples negativos. ¿Y qué es lo que logró la inmunoterapia hoy en día en la clínica, en la práctica clínica habitual? Bueno, sabemos que en varias situaciones prolonga la supervivencia comparado con otras terapias sistémicas estándar hasta no hace muchos años, que un porcentaje significativo de pacientes logra una profunda y duradera respuesta objetiva, que hay casos donde los pacientes completan el tratamiento de inmunoterapia porque cumplen 2 años o porque tienen toxicidad y se los puede dejar libre de tratamiento durante un tiempo prolongado porque la respuesta se mantiene en el tiempo. Hay varios ensayos clínicos fase 3 pivotales que demostraron mejor calidad de vida o comparado con quimioterapia o comparados con terapias target, y que tiene un perfil de seguridad muy particular, muy diferente a las otras terapias sistémicas que tienen que ver con fenómenos de autoinmunidad o efectos adversos inmunorelacionados. Los inhibidores checkpoint pueden tener respuestas no convencionales que lo diferencien de la quimioterapia y la terapia target. Y esas son básicamente 3. Hay un porcentaje de pacientes que pueden tener respuestas tardías, en los cuales la reducción del tumor recién se pueden confirmar más allá de las 12 semanas de iniciado el tratamiento. Y después están 2 fenómenos de una misma moneda. Por un lado de esa moneda tenemos el fenómeno pseudoprogresión, que es el aumento inicial en el tamaño de las lesiones basales o la aparición de nuevas imágenes, y la pseudoprogresión vamos a ver que se puede clasificar en precoz o tardía. Sabemos que es algo más frecuente si utilizamos un checkpoint anti-CTLA4 que si utilizamos un anticuerpo anti-PD1 o anti-PDL1, que es más frecuente en algunos tumores que en otros. Por ejemplo, claramente es más prevalente en melanoma que en cáncer de pulmón de células no pequeñas, y que es un fenómeno que se ve más frecuentemente en jóvenes que en adultos mayores. Y el fenómeno de hiperprogresión, que es la otra cara de la moneda, existe un aumento en la velocidad de crecimiento del tumor muy superior al que venía llevando el paciente una vez que inicia la inmunoterapia. Sabemos que no es un fenómeno exclusivo de la inmunoterapia, porque también ha sido descrito en pacientes que reciben quimioterapia o que reciben algunas terapias target como inhibidores de EGFR en cáncer de pulmón, pero que es más prevalente con los checkpoint, con los inhibidores del checkpoint. Fíjense en este gráfico, fácilmente podemos ver las modos de respuesta no convencionales de inmunoterapia. La hiperprogresión aumenta la cinética de crecimiento tumoral. La pseudoprogresión, donde inicialmente puede haber aumento en la carga tumoral o aparición de nuevas lesiones para finalmente disminuir la carga tumoral. Y después podemos tener enfermedades estables duraderas en el tiempo y respuestas objetivas, ya sea parciales o completas.
El objetivo principal de la inmunoterapia es lograr una respuesta completa clínica, porque sabemos que la amplia mayoría de esos pacientes logra remisiones prolongadas en el tiempo, e inclusive, aún en pacientes con enfermedad avanzada, se podría hablar eventualmente de curación. Y la pseudoprogresión, ¿por qué se produce? A diferencia de la progresión, donde hay un aumento en la carga de las células tumorales, porque la metástasis o el tumor primario se infiltran de células del sistema inmunitario, ya sea linfocitos T, macrófagos o células natural killers. Fíjense este caso, inicialmente un paciente con metástasis dérmicas, fíjense las lesiones en el screening, recibe ipilimumab. En la semana 12, las lesiones se ven más grandes, parecen más activas, más hiperémicas. ¿Quién se hubiese imaginado en la semana 12 que en la semana 108 el paciente con la misma terapia hubiese alcanzado respuesta completa clínica? Impensado con quimioterapia, impensado con terapia target. Y esto se vio inicialmente en un paciente tratado con ipilimumab con metástasis dérmicas. Si nosotros hiciésemos en la figura B una biopsia en las lesiones metastáticas del hígado, que ocurre en la mayoría de los casos, que sería la pseudoprogresión temprana. Sin embargo, se han descrito pseudoprogresiones tardías más allá de las 16 semanas. Fíjense este paciente que la pseudoprogresión la tiene más allá de las 12 semanas. Entonces, tener presente que pseudoprogresión no es sinónimo de empeoramiento inicial de la carga tumoral o de las lesiones target o no target, sino que ese fenómeno de pseudoprogresión, menos frecuentemente, podría ocurrir en pacientes que ya están siendo tratados. Y el principal dilema que tenemos en la práctica clínica es poder diferenciar una real progresión de una pseudoprogresión. Y básicamente el elemento que tenemos que tener en mente es la valoración clínica. Los pacientes que tienen pseudoprogresión probablemente no empeoren sus síntomas basales o inclusive lo mejoren y no se deterioren y no deterioran su condición clínica, a diferencia de los pacientes que tienen una progresión real de su enfermedad. La certificación de pseudoprogresión a progresión eventualmente lo podremos comprobar con una biopsia. Evitar suspender precozmente el tratamiento en un paciente con pseudoprogresión puede ser perjudicial para el paciente porque le evitaríamos tratarlo con una terapia que realmente lo está beneficiando. ¿Cuál es la real tasa de pseudoprogresión descrito? Bueno, hay múltiples estudios que reportan tasas de pseudoprogresión que no superan en general el 10%. En determinado momento se sobrevaloró. La realidad es que esa pseudoprogresión ocurre en el menos del 10% de los pacientes tratados con inhibidores del checkpoint. Es algo mayor en melanoma, es algo menor en cáncer de pulmón y en tumores de cabeza y cuello, y es intermedio en tumores geniturinarios. Está descrito entre 5 a 15% en los tumores renales y entre 1.5 a 17% en los tumores uroteliales. Hay algunos estudios retrospectivos, donde correlacionan a la pseudoprogresión con mejor sobriedad global, obviamente comparado con aquellos pacientes que tienen progresión o enfermedad estable, y aún con respuesta parcial. Y ahora vamos a hablar del otro fenómeno, que es la hiperprogresión, donde existe una rápida progresión bajo tratamiento con inmunoterapia. Dijimos que no es un fenómeno exclusivo de la inmunoterapia, se ha descrito con quimioterapia, con terapia target. Hay diferentes definiciones de hiperprogresión. La más utilizada es
una duplicación, al menos una duplicación en la tasa de crecimiento tumoral. Hay otros que lo definen como tiempo a la falla menor de 2 meses. Hay otros que tienen, que sería lo ideal, integran la cinética tumoral pretratamiento. Para eso tenemos que tener estudios por imágenes previos a las lesiones basales antes de comenzar el tratamiento con la inmunoterapia. Y fíjense este ejemplo, 10 semanas antes de que el paciente comience con un anti-PD1, sería un pequeño nódulo pulmonar. 3 semanas antes de comenzar con el tratamiento, existe un discreto incremento del tamaño del nódulo pulmonar, pero el paciente, una vez que empieza con el anti-PD1, le dimos un fármaco que eventualmente aceleró su crecimiento tumoral. Y el crecimiento es claramente franco. Se han descrito en estudios retrospectivos, no hay estudios prospectivos en este caso, para determinar o tratar de hallar factores de riesgo para la hiperprogresión. Los descritos son pacientes mayores o mayor edad, pacientes con mayor carga tumoral, y un estudio del Gustave Roussy donde correlacionaron mutaciones en el receptor de factor de crecimiento epidérmico o amplificación de una proteína que se llama MDM24, que es la encargada de inactivar a la P53, como factores de riesgo para que el paciente con inmunoterapia tenga hiperprogresión. Obviamente que se asocia a peor pronóstico y menor sobrevida global. Acá repasamos los factores predictivos de hiperprogresión, alteraciones de GFR, amplificación de MDM24, la encargada de inactivar al gen supresor de tumores por excelencia, que es el P53, pacientes de edad mayor, y también pacientes que tienen tumores primarios previamente irradiados. En este gráfico, el fenómeno de hiperprogresión puede explicar por qué, en este caso, en este ensayo clínico en cáncer de pulmón, los pacientes que reciben inmunoterapia, que si bien tienen una supervivencia global mejor con inmunoterapia que con quimioterapia, en los primeros 3 a 6 meses pueden tener peor supervivencia. Eso puede ser explicado porque un porcentaje de pacientes tratados con inmunoterapia tiene este fenómeno de hiperprogresión hiperpronóstico. ¿Cuál es la probable fisiopatogenia de la hiperprogresión? Y puede tener que ver con que la inhibición la utilización de los inhibidores del checkpoint puede estimular la aparición de células del sistema inmunitario que son protumorales, como por ejemplo la presencia de células T reguladoras o macrófagos o las células stem cell derivados mieloides, que son células inmunosupresoras y no permiten que los linfocitos T citotóxicos CD8 puedan combatir las células tumorales. ¿Cuáles son las principales necesidades insatisfechas? Bueno, identificar con mayor fidelidad los factores predictivos, tratar de tener herramientas diagnósticas que permiten detectar rápidamente los hiperprogresores y cambiar rápidamente la estrategia de tratamiento, evitando que el paciente se deteriore y no pueda acceder a una segunda línea. Así que, ¿y cuál es la tasa de hiperprogresión? Varía según tumor a tumor, parece ser mayor en cáncer de pulmón y en tumores de cabeza y cuello, y la media es superior al fenómeno de pseudoprogresión. Fluctúa entre 4 a 29% de los casos según las diferentes series. Y en este gráfico podemos resumir cómo debe ser el manejo clínico ante la progresión radiográfica o el agravamiento clínico. Supongamos que tenemos un paciente que tiene progresión radiográfica por RECIST, pero que tiene un agravamiento clínico. Claramente el paciente está progresado o con hiperprogresión. Obviamente debemos parar la inmunoterapia y considerar una terapia de salvataje. Pero podemos tener pacientes que tengan una progresión inicial por RECIST, pero que estén mejores clínicamente o por lo menos estables. Entonces, en esos casos, debemos pensar que el paciente pueda tener una pseudoprogresión.
y estos pacientes hay que seguirlos de cerca y reevaluarlos tomográficamente entre 4 a 12 semanas posteriores. Y también podemos tener pacientes que se agravan clínicamente. Si esto se confirma con progresión radiográfica, claramente el paciente está progresado o con una hiperprogresión, o las imágenes pueden no demostrar progresión, y en estos casos tenemos que descartar que el paciente no tenga alguna toxicidad por la inmunoterapia o que no tenga alguna otra enfermedad comórbida que explique el agravamiento clínico. Y ahora vamos a pasar a la parte más interesante de la presentación, que es describir las características del RECIST para inmunoterapia. Fue publicado en marzo del 2017 en The Lancet of Oncology y fue un esfuerzo colaborativo de la academia y la industria farmacéutica para armonizar los diferentes criterios de respuesta relacionados con el tratamiento inmune. Sirve para unificar criterios de evaluación. Nosotros lo utilizamos para evaluar la respuesta en los ensayos clínicos que utilizan la terapia inmunológica. Y previamente, para poder entender el IRECIST, tenemos que tener conocimientos básicos de los criterios de RECIST 1.1. Los criterios de respuesta relacionados con la respuesta inmune fueron variando a lo largo de los últimos años. Inicialmente las lesiones target se medían en 2 dimensiones, ahora ya no. Ahora nos vamos a ceñir al IRECIST, que es el que se utiliza actualmente. Las lesiones target se miden solamente en la dimensión mayor, excepto en el ganglio linfático, que se determina el diámetro menor. No se deben incluir más de 5 lesiones target y no más de 2 por órgano. Y acá aparece un concepto muy importante, que después se lo voy a recalcar, que es lo que se llama en inglés IUPD, que es progresión no confirmada. Más adelante hay una diapositiva que lo van a entender claramente. Entonces recuerden que en el IRECIST las lesiones target se miden en una única dimensión, no más de 5 lesiones en total, no más de 2 por órgano, y el concepto de IUPD, que en un ratito ya se los voy a comentar. El IRECIST es exactamente igual al RECIST 1.1 hasta la progresión, en cuanto a una serie de características. En la definición de enfermedad medible, recuerden, por ejemplo, que un nódulo pulmonar, si mide 10 milímetros o más, se considera enfermedad medible. Si mide menos de 10 milímetros, es enfermedad no medible. En cambio, para que un ganglio linfático se considere enfermedad medible, su diámetro menor tiene que ser al menos de 15 milímetros. Las lesiones target y no target, ustedes saben diferenciarlos. Por ejemplo, un derrame pleural, un líquido acítico, nódulos pulmonares hepáticos menores de 10 milímetros, son lesiones no target. Una lesión osteoblástica ósea es una lesión no target. Y eso es exactamente igual en IRECIST que en RECIST 1.1. La categoría de respuestas es también la misma en IRECIST que RECIST 1.1. Pueden los pacientes alcanzar respuesta completa clínica, respuesta parcial, enfermedad estable o progresión. Y los umbrales para determinar respuesta parcial o progresión son los mismos. Se considera progresión cuando las lesiones target, la suma de las lesiones target es al menos el 20% más, y se considera respuesta parcial cuando las lesiones target se reducen a al menos un 30% de la suma de las lesiones target basales. Eso se llama respuesta parcial. La respuesta completa es cuando desaparecen las lesiones target y no target. El IRECIST comienza ante la progresión del RECIST 1.1 y la principal diferencia radica en que la progresión en IRECIST debe ser confirmado con un scan entre 4 a 8 semanas posteriores al scan previo. Esta diapositiva es muy importante para que vean a qué se considera progresión no confirmada, IUPD.
Fíjense que en la visita 2 el paciente tiene progresión por RECIST 1.1. Esa visita por IRECIST se denomina progresión no confirmada. Y entre 4 a 8 semanas posteriores debemos realizar unas nuevas imágenes para ver si el paciente realmente tiene una progresión confirmada, porque podemos estar ante la situación de una pseudoprogresión. ¿Cuáles son las causas de progresión en RECIST 1.1? Bueno, algo ya dijimos, puede haber un aumento del 20% más en la suma de los diámetros de las lesiones target y que tiene que ser al menos mayor o igual a 5 milímetros desde el nadir. Puede haber progresión también por una inequívoca progresión de las lesiones no target o por la aparición de nuevas lesiones. Estas son las 3 causas de progresión en RECIST 1.1 y en IRECIST. Las nuevas lesiones que aparezcan también las vamos a poder clasificar en lesiones target y en lesiones no target, y las mismas consideraciones para la determinación de las lesiones basales. Las lesiones target, 10 milímetros o más, excepto en los ganglios linfáticos, no se deben sumar más de 5, y las lesiones no medibles, las mismas consideraciones que expliqué anteriormente. Existen nuevas categorías de respuestas con IRECIST. Una que ya les comenté es la progresión no confirmada, IUPD, que coincide con la primera visita de progresión observada con IRECIST. Debe ser confirmada la progresión en la siguiente evaluación o puede permanecer estable o respuesta parcial o completa. Y CPD es progresión confirmada, y también el IRECIST puede tener la categoría de enfermedad estable, respuesta parcial o respuesta completa. Entonces, después de tener una progresión no confirmada, el paciente en una segunda evaluación puede confirmar su progresión o puede permanecer con progresión no confirmada, puede alcanzar enfermedad estable, respuesta parcial o respuesta completa. ¿Cómo pasamos de una progresión no confirmada a una progresión confirmada? Bueno, porque las lesiones target nuevamente aumentan al menos 5 milímetros o más de la suma de las lesiones target previas a la existencia de IUPD. No hace falta un nuevo aumento de un 20% más, con que aumenten 5% de la anterior determinación, confirmamos la progresión. O puede ocurrir que las lesiones target aumenten nuevamente en tamaño, o la aparición de nuevas lesiones. El paciente, si progresa, obviamente tiene que discontinuar el tratamiento, o si alcanza respuesta estable, parcial o completa, si en el futuro tiene una nueva progresión, el paciente nuevamente cae dentro de una progresión no confirmada y un IUPD. En este caso, para después determinar la progresión, vamos a tener que determinar el nadir que alcanzó el paciente en cuanto a las lesiones target. Y finalmente, a las 4 u 8 semanas de un segundo IUPD, vamos a confirmar si el paciente progresa, si continúa con progresión no confirmada o si alcanza enfermedad estable, respuesta parcial o respuesta completa. Entonces, estos son los conceptos básicos y a partir de ahora, desde sus casas, van mentalmente a responder las preguntas que les voy a ir haciendo. Y después les voy a dar las respuestas. Hay 5 casos clínicos. Este es un caso donde hay 2 lesiones target en hígado de 24 y 21 milímetros, 2 lesiones target en el vaso de 32 por 23 milímetros, y hay 4 lesiones no target que no las medimos. La suma de los diámetros es un número exacto, son 100 milímetros. En los primeros 3 casos clínicos, las lesiones target, para no complejizarlos, no van a estar incluidas. Entonces el paciente, que arrancó con 100 milímetros en la suma de los diámetros de las lesiones medibles, en la primera evaluación, en la visita 1, trae una tomografía donde la suma de los diámetros
es de 130 milímetros. Entonces, la pregunta inicial a ustedes es si este paciente tiene una enfermedad estable, o tiene una progresión no confirmada, o tiene una confirmación de su progresión. No los veo, me imagino que todos deben estar pensando que el paciente, piensen unos segundos, tiene un IUPD. En la primera evaluación se observa un incremento del 30% de la suma de los diámetros de las lesiones target y que coincide con progresión por RECIST 1.1, pero estamos hablando de IRECIST. Entonces el paciente tiene un IUPD en la primera evaluación. Viene una segunda visita y en una segunda tomografía tiene una suma de los diámetros de 138 milímetros. Entonces la pregunta es, ¿el paciente continúa con un IUPD o el paciente tiene progresión confirmada por IRECIST? Unos segundos para pensar y acá está la respuesta. El paciente confirma su progresión. ¿Por qué? Porque nuevamente existe un incremento en al menos de 5 milímetros, en este caso 8 milímetros, de la existente progresión no confirmada, lo que implica un empeoramiento, una nueva causa de progresión, y por lo tanto se confirma la progresión en este caso. No hace falta que nuevamente aumente un 20% más de lo que ya había aumentado. Vamos al segundo caso. Las mismas lesiones target. En la primera visita, 130 milímetros en la suma de los diámetros. Habíamos dicho que era una progresión no confirmada. En la segunda evaluación, en vez de tener 138 milímetros, medimos 121 milímetros. Entonces la pregunta es, ¿el paciente progresó? ¿Continúa con una progresión no confirmada o alcanza enfermedad estable? Unos segundos para que piensen. La respuesta correcta es que el paciente continúa con una progresión no confirmada. ¿Por qué? Porque no hay un empeoramiento, por lo tanto no se considera una progresión confirmada, pero tampoco alcanza el umbral para alcanzar enfermedad estable. Debería tener la suma de los diámetros no más del 20%, o sea, si hubiese tenido 119 milímetros, el paciente hubiese alcanzado una enfermedad estable. En la visita número 3, el paciente que estaba con una progresión no confirmada ahora tiene 127 milímetros. Entonces, el paciente ahora continúa con un IUPD o tiene una progresión confirmada. Piensen unos segunditos. Muy bien, todos piensan que el paciente tiene una progresión confirmada. ¿Por qué? Porque existe un incremento de al menos de 5 milímetros de la existente progresión no confirmada y por lo tanto es un nuevo empeoramiento de la causa previa de progresión. Por lo tanto se confirma la progresión por IRECIST. Vamos ahora al caso número 3. Quedan 3 casitos. Este caso también tiene las mismas lesiones basales. En la visita número 1, también el paciente tuvo una progresión no confirmada con 130 milímetros en la suma de los diámetros, pero en la visita 2, las lesiones achican hasta alcanzar 105 milímetros. Entonces la pregunta es, ¿el paciente continúa con una progresión no confirmada o alcanza enfermedad estable? No creo que nadie piense en alguna otra alternativa. Unos segunditos para pensar. Y el paciente alcanza enfermedad estable. ¿Por qué? Porque la suma de los diámetros cae por debajo del umbral de progresión, que era 120, el paciente alcanza 105. Por lo tanto, las lesiones target alcanzan enfermedad estable.
para que el paciente tenga una progresión confirmada, el paciente previamente tiene que tener una progresión no confirmada. Entonces, ahora de 105 pasa a 115. ¿Esto es una progresión no confirmada? ¿O es una progresión confirmada? ¿O continúa con enfermedad estable? Recuerden que arrancó con 100. No supera el 20% de la suma de los diámetros. Unos segunditos para pensar. El paciente continúa con enfermedad estable. ¿Por qué? Porque la suma de las lesiones target no alcanza los 120 milímetros, que se consideran necesarios para considerar al paciente en progresión. En una visita 4, ahora sí, de 115 llega a 120. Entonces, en estos casos que estaba con enfermedad estable, confirmada, ¿el paciente está en progresión o no? ¿O está en una progresión no confirmada? Piensen. Bueno, el paciente alcanza una progresión no confirmada. Alcanza el umbral de progresión, llega a 120 milímetros, pero como estaba previamente el paciente con enfermedad estable, en IRESIST, inicialmente cuando hay progresión, dispara un IUPD, una progresión no confirmada. Entonces, de 120, en una visita número 5, ahora nuevamente aumenta 5 milímetros la suma de todas las lesiones medibles. Entonces, el paciente ya estaba en IUPD y en esta visita continúa en IUPD o lo consideramos ya con una progresión confirmada. Y el paciente confirma la progresión. ¿Por qué? Porque hay un nuevo incremento de al menos 5 milímetros en las lesiones target, lo que significa un nuevo empeoramiento de la existente progresión. Esto confirma y ratifica la progresión confirmada por IRESIST. Vamos al caso número 4, donde acá se complejiza porque vamos a incorporar las lesiones no target. Hay 4 lesiones no target en el hígado. Entonces, en la visita 1, las lesiones target aumentaron a 130. Ya habíamos dicho que era una progresión no confirmada. Sin embargo, las lesiones no target, fíjense, entre el gráfico de la izquierda y la derecha están muy similares. Ni crecieron ni desaparecieron. Por lo tanto, su globalidad sigue siendo progresión no confirmada. ¿Qué pasa en la figura subsecuente? Las lesiones target de 130 se reducen a 125. Todavía por encima del umbral de 120. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una progresión confirmada de las lesiones target o continúa con IUPD? Fíjense, no está peor que 130, inclusive está algo mejor, pero no llega a los 120. Por lo tanto, el paciente en las lesiones target continúa con IUPD, progresión no confirmada. No hay empeoramiento, por lo tanto no es progresión. Tampoco desciende por debajo del umbral de 120, por lo tanto no es enfermedad estable. En conclusión, las lesiones target continúan siendo una progresión no confirmada. Pero en esta visita, fíjense, las lesiones no target crecen groseramente. Por lo tanto, esto es una progresión no confirmada. Progresión no confirmada de las lesiones target, progresión no confirmada de las lesiones no target. Por lo tanto, ¿la globalidad cuál es? ¿Sigue siendo IUPD o es una progresión confirmada? Para ayudarlos, les comento que en esta visita hay una segunda causa de progresión de las lesiones no target. Y la respuesta completa es una progresión
confirmada. Las lesiones target continúan reduciéndose, pero todavía no alcanzan, no están por arriba del umbral de progresión. Por lo tanto, de enfermedad estable, perdón. Por lo tanto, permanecen con IUPD. Pero las lesiones no target tienen un inequívoco crecimiento, por lo tanto es una segunda causa de progresión, y esto ratifica y confirma la progresión definitiva en este paciente. Y finalmente vamos al quinto y último caso, similar al anterior. En este caso, en la visita 1, el paciente tiene el aumento de las lesiones target, 130, es una progresión no confirmada. Las lesiones no target ni están igual ni están peor. Por lo tanto, esto es la visita 1. El paciente continúa con progresión no confirmada. En la siguiente tomografía, las lesiones target se reducen de 130 a 95. Entonces, la pregunta es, ¿el paciente, en este caso, en las lesiones target, continúa con IUPD o alcanza enfermedad estable? Esta es la primera pregunta de este caso clínico. El paciente alcanza enfermedad estable porque la suma de las lesiones target caen por debajo del umbral de progresión, que era 120, alcanza 95 milímetros. Por lo tanto, alcanza una enfermedad estable. Sin embargo, en este caso, hay una segunda causa de progresión. La primera había sido la visita 1, que es la aparición de nuevas lesiones. Entonces, en la globalidad de este caso, donde ya tuvimos una progresión no confirmada en las lesiones target en la visita 1, y en la visita 2 se suman nuevas lesiones. ¿Cuál es la globalidad en este paciente? ¿Cómo finalmente lo terminamos evaluando? La respuesta completa es progresión de enfermedad, porque las nuevas lesiones que aparecieron, sumado a la existente progresión no confirmada de las lesiones target de la visita 1, se le suma otra causa de progresión. Por lo tanto, la respuesta global es la progresión de enfermedad. Y hasta acá los casos clínicos. Ahora vamos a un punto que es más sencillo y más rápido, que tiene que ver con el seguimiento por imágenes de los eventos adversos inmunorrelacionados por los inhibidores del checkpoint. Todos conocemos que las reacciones de autoinmunidad pueden afectar básicamente cualquier órgano del cuerpo humano. Sabemos que pueden ser impredecibles, que pueden aparecer en cualquier momento del tratamiento y que casi siempre requieren tratamiento con corticoides o algún otro inmunosupresor. Después ya de algunos años de tratar pacientes con inmunoterapia, reconocemos que las toxicidades más comunes son las endocrinopatías, ya sea hipo o hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, diabetes tipo 1, o eventualmente hipofisitis, que yo por suerte no tuve ningún caso. La colitis autoinmune, que es bastante frecuente, algunas reacciones en la piel, como dermatitis o vitiligo. Las toxicidades pulmonares, que es una de las pocas toxicidades donde es más común con un anti-PD1 o anti-PDL1 que con un anti-CTLA4, y la toxicidad hepática con hepatitis autoinmune. En incidencia intermedia hemos tenido algunos casos de nefritis intersticial, y toxicidades más severas, pero que son muy infrecuentes, son las toxicidades neurológicas y cardíacas. Las toxicidades, cuando utilizamos la combinación de dos inhibidores del checkpoint, las toxicidades inmunorrelacionadas, por supuesto, son más frecuentes, pueden llegar a ser, en este caso, en el estudio Checkmate 214, hasta un 30% grado 3-4, y hay un gran porcentaje de pacientes que tienen que recibir corticoides o algunos otros inmunosupresores, pero a diferencia de la terapia target o la utilización de quimioterapia, muchas de las toxicidades de autoinmunidad son agudas, y los pacientes, una vez que superan
este efecto colateral, una vez que son tratados, pueden mantener una excelente calidad de vida porque esas toxicidades se resuelven y los pacientes conviven con el tratamiento sin mayores inconvenientes. A diferencia de, por ejemplo, los antiangiogénicos, donde si bien no hay toxicidades tan impredecibles y por ahí no tan severas, los pacientes tienen que convivir con diarrea, astenia, síndrome de mano-pie, etc. Los hallazgos en las imágenes de los eventos inmunorrelacionados muchas veces pueden preceder a las manifestaciones clínicas, por eso pueden ser de utilidad, y también sabemos que el rápido reconocimiento de los eventos adversos inmunorrelacionados van a permitir un rápido tratamiento y por lo tanto van a evitar una mayor mortalidad por estos eventos inmunorrelacionados. Acá algunas diapositivas para ilustrarlos, cómo se puede ver una colitis autoinmune con una inflamación difusa del colon, con engrosamiento de toda la pared, o cómo se puede ver en el PET, donde existe una difusa hipercaptación de la fluorodesoxiglucosa a lo largo del colon. Y así se vería por colonoscopía y con la patología, con inflamación del colon. Las neumonitis pueden tener un patrón tomográfico muy dispar, hay diferentes patrones descriptos. El diagnóstico diferencial hoy en día claramente es con el COVID-19. Como les comenté, es una de las pocas reacciones adversas de autoinmunidad donde es más frecuente, más prevalente con un anti-PD1, anti-PDL1, que con un anti-CTLA4. Pueden tener un muy variable curso clínico, desde ser asintomáticos hasta llevar a la insuficiencia respiratoria. Fíjense los diferentes patrones clínicos y tomográficos que pueden ocasionar. El diagnóstico diferencial puede ser con la progresión de la enfermedad o con enfermedades infecciosas, en primer lugar el COVID-19. ¿Cómo hacer una hepatitis? Que nosotros la detectamos con un simple análisis de sangre, un hepatograma por el aumento de las transaminasas. Bueno, habitualmente se ve una hepatomegalia con heterogeneidad del parénquima, edema periportal, ascitis perihepática y en un PET-CP una intensa captación del trazador. Las imágenes son muy útiles, sobre todo la resonancia, para diagnosticar una hipofisitis, donde se puede observar un agrandamiento de la hipófisis sin efecto de masa en el quiasma óptica y con engrosamiento del infundíbulo, por un aumento homogéneo o heterogéneo del gadolíneo. También hay algunas reacciones símil-sarcomatoides, que no es fácil el diagnóstico diferencial, en este caso con progresión de una enfermedad, por ejemplo, con un cáncer de pulmón, donde podemos observar un agrandamiento simétrico de los ganglios linfáticos iliares y mediastinales, y que en el PET se ven hipermetabólicos. Este es un diagnóstico diferencial con este tipo de agentes. Otra causa frecuente de endocrinopatías es la insuficiencia suprarrenal, donde pueden observar el agrandamiento de las glándulas suprarrenales por inflamación y la hipercaptación en el PET. Y finalmente, ahora dos palabritas de cuál es el potencial futuro de utilizar las imágenes con marcadores moleculares como predictor de respuestas a los inhibidores del checkpoint. Hoy sabemos, después de varios años, que no existe el biomarcador perfecto predictor de respuesta a este tipo de terapias, pero que la expresión de PDL1 o la alta carga mutacional o la presencia de linfocitos TCD8 en el tumor pueden predecir una mejor respuesta a este tipo de terapias. El año pasado se publicó en el Nature Medicine un estudio ya clínico con 22 pacientes, donde utilizando un PTC, en este caso, con un trazador que es el Zirconium 89 unido a la atezolizumab, para tratar de estimar la respuesta de pacientes con cáncer de pulmón. Con este tipo de PET y este marcador específico,
Sabemos que el trazador va a marcar y va a captar los tejidos linfoides sanos, obviamente, pero también va a captar los sitios metastásicos que expresen PDL1 en forma heterogénea. Y este estudio llegó a la conclusión, solamente con 22 pacientes, que aquellos pacientes que tenían las lesiones metastásicas con sub más altos, con hipercaptación más alto del radiofármaco, tenían mayor probabilidad de tener respuestas completas o respuestas clínicas. Fíjense, pacientes con sub, en este caso las barras en naranja, mayor probabilidad de tener respuestas objetivas. Y correlacionaron las respuestas objetivas con mejor sobriedad libre de progresión y mejor supervivencia global. Por lo tanto, los autores en este estudio clínico inicial pudieron concluir que este método no invasivo permite establecer la expresión del PDL1 en los pacientes con enfermedad metastásica, que el radiotrazador va a captar en los tejidos linfoides normales y en los sitios inflamados, pero que también va a captar en forma heterogénea en la lesión primaria tumoral y en los diferentes sitios metastásicos. Y ellos encontraron una mejor correlación en la respuesta y sobrevida con atezolizumab en pacientes con una hipercaptación previa en el PET, mejor que con la expresión de PDL1 por inmunohistoquímica o con firmas moleculares. Por supuesto que esto necesita ser validado con mayor número de pacientes para utilizar este PET con este marcador molecular específico como predictor de respuesta a los inhibidores del checkpoint PD1 o PDL1. Y finalmente, otro estudio preclínico, en este caso el radiotrazador, es la gramsima B, que es el efector cascada abajo de los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos. Los pacientes que marcaban mejor esta enzima, gramsima B, que implica que los linfocitos CD8 están activos en la metástasis, tuvieron mejor respuestas objetivas tratados con un anti-PD1 que aquellos que no marcaban las lesiones metastásicos con este radiotrazador. Por supuesto que esto debe ser, una vez que se valida técnicamente, tiene que validarse biológica y clínicamente, y finalmente determinar si tiene un beneficio costo efectivo. Y esta es la última diapositiva, y quiero, agradecerlos por su atención. Si hay preguntas de la audiencia, con gusto las responderé. Excelente, Ernesto. Muchísimas gracias por la charla, la verdad que un lujo, espectacular, y como comentamos al comienzo, al principio, la verdad que creo que es una temática fundamental, esencial, al momento de evaluar a nuestros pacientes. Hay un montón de preguntas que están hechas por la audiencia, yo tengo un par de preguntas más como para hacerte. Me gustaría, si es posible, que quienes quieran realizar una pregunta, nuevamente en la parte inferior tienen como para acceder a esta posibilidad, y me parece una gran oportunidad para hacerlo, ya que tenemos al doctor con nosotros para hacer estas preguntas. Voy a hacer dos que se hicieron en el transcurso de la charla. Una que me parece que la verdad que creo que es interesante, que tiene que ver con la pseudoprogresión, y la pregunta es, puntualmente, ¿en qué momento, en qué tiempo uno ve con mayor frecuencia este fenómeno? Sí. Bueno, sí. Sabemos que hay, por un lado, ya lo comenté, con los anti-CTLA4, cuando se comenzaron a tratar los pacientes con melanoma, este fenómeno es más frecuente. Se ve también más frecuentemente en los pacientes jóvenes y en algunos tipos de tumor. Y yo los pocos casos de pseudoprogresión que tuve, los verifiqué al inicio del tratamiento. No tuve pseudoprogresiones tardías, que es otro fenómeno descripto. Muchas veces no es fácil esa diferenciación. Las pautas clínicas son fundamentales, pero tampoco es una garantía de que pacientes que estén en buena condición general y que no empeoren sus síntomas, estemos ante una verdadera pseudoprogresión. Perfecto, excelente. Otra pregunta que se hace es, ¿cada cuánto tiempo se piden los estudios de control? Y esta pregunta
también creo que es interesante porque quienes hacemos ensayos clínicos, quienes participamos en ensayos clínicos de investigación clínica, tenemos un protocolo estandarizado que sabemos que cada 12 semanas habitualmente tenemos que hacer estudios de control, tenemos que ver la respuesta, pero en tu criterio en la práctica diaria, ¿no? Sacando un ensayo clínico, porque la verdad que cuando hablamos de criterios RECIST o BRECIST, se nos viene a la cabeza directamente el ensayo clínico, pero la verdad que esto hay que aplicarlo en el día a día, ¿no? Pero en la práctica clínica cotidiana, Ernesto, en tu criterio, ¿cada cuánto habría que evaluar a los pacientes más allá de la clínica, ¿no? Creo que es fundamental y esto no podemos dejar de lado la condición clínica del paciente. Sí, por supuesto. En la primera etapa de control, las tomografías tienen intervalos más cortos. Yo diría que en los primeros 6 meses de tratamiento, una tomografía no puede hacerse en pacientes metastásicos no más allá de los 2-3 meses. Si logramos que el paciente mejore su condición general, alcance respuesta parcial, y más allá de los 6 meses podemos estirar los controles tomográficos entre 4 o 6 meses. Pero el primer medio año, por lo menos, una tomografía cada 2-3 meses, no más allá, tenemos que pedirla, pacientes con enfermedad avanzada. Por supuesto que esto es dinámico y en la evaluación clínica uno puede anticipar, dependiendo de la aparición de los síntomas, ya sea para detectar una progresión rápida o para detectar alguna evento adverso inmunorrelacionado. Perfecto, claro, sin duda. Sí, cómo no. Si no me voy. Perfecto. Bueno, ahí está. Sí, ahí está. Bien. Esta pregunta, Ernesto, es por ahí hay que seguirla muy atento y tiene que ver con los criterios IRECIST. Entonces se plantea el doctor algo teórico y dice, bueno, suponiendo que venimos de una IUPD, una progresión no confirmada inmune, y en esta visita los diámetros caen por debajo del 20% del total, ¿no? Estaríamos dentro de lo que conocemos como enfermedad estable, ¿no? Pero tenemos lesiones no target nuevas. Entonces preguntan, ¿cómo lo clasificaríamos esto? ¿No? Entonces tenemos, como dije recién, un IUPD, las lesiones target caen un 20%, y ¿cómo clasificaríamos si aparecen nuevas lesiones, pero son no target? ¿Como progresión o enfermedad estable? ¿Se entiende, Ernesto, la pregunta? Sí, se entiende perfecto porque hicimos un caso clínico. Una cosa es, estrictamente hablando, si uno trabaja en un protocolo de investigación clínica, digamos, cómo continúa con el paciente. Estrictamente hablando, ese paciente, si tuvo una segunda causa de progresión, es una progresión confirmada. Absolutamente, sí. Pero otra cosa es, en la práctica clínica, si nosotros pensamos que el paciente clínicamente se está beneficiando. Ese paciente quizás lo continúas con inmunoterapia y lo reevalúes más adelante. Perfecto. Eso es claro y me parece trascendental que cuando hablamos de imágenes siempre tengamos antes que la imagen la clínica, ¿no? Porque muchas veces, a ver, estamos acostumbrados a que nosotros como investigadores enviamos las imágenes, que la revise ¿no es cierto?, un lugar central y ven solo imágenes, ¿no? No saben cómo está el paciente, en qué condición se encuentra, si ha tenido un beneficio clínico. Entonces, estas condiciones deben ser planteadas indefectiblemente. Clínica más imágenes, ¿no? Esto no podemos dejar de repetirlo. Totalmente de acuerdo, Mauricio, con tu punto. Totalmente de acuerdo. Una pregunta te hago yo, Ernesto, de la práctica diaria también, y es, por ejemplo, un paciente si interrumpe el tratamiento de inmunoterapia, por ejemplo, por toxicidad, ¿no? Tenemos una toxicidad severa, el paciente queda sin tratamiento, pero obviamente que queda en controles evolutivos, y en el camino encontramos una progresión fuera de tratamiento. ¿Se mantienen los criterios de IRECIST? No te entendí bien la pregunta. Básicamente, si el paciente ya está sin tratamiento, ¿sí? Sí. Por un motivo X, o por ejemplo, porque voy a un ejemplo específico, un paciente bajo inmunoterapia que completó sus 35 ciclos de inmunoterapia, un ejemplo, ¿no? O
suspendió porque se intoxicó severamente, ¿no? Entonces un paciente que está sin tratamiento, ¿siguen aplicándose los criterios e-RECIST? Sí, calculo que sí, sí. Sí. Un concepto importante que hablas de suspensión del tratamiento, y es uno de los beneficios de la inmunoterapia, es que hay un porcentaje sustancial de pacientes, y hay ensayos clínicos que lo demuestran, por ejemplo en cáncer renal, donde los pacientes que suspendieron el tratamiento por inmunoterapia, por toxicidad, tuvieron igual o mejor pronóstico de supervivencia global que aquellos pacientes que continuaron el tratamiento. Eso se vio claramente en el Checkmate 214, que combinó nivo-ipi en primera línea de cáncer renal. El 22% de pacientes que suspendieron por toxicidad tuvieron inclusive algo de mejor supervivencia que el resto de los pacientes que completaron el tratamiento por 2 años. Exactamente, exactamente. En el periodo que conocemos de más importante de hiperprogresión, ¿no? Que quizás sea la primera etapa del tratamiento, ¿vos crees que en cáncer de riñón se puede dar un fenómeno similar a lo que vemos en cáncer de vejiga? Y si en este criterio crees que el aporte de un inhibidor de tirosina quinasa podría llegar a aportar algún beneficio para disminuir la chance de hiperprogresión. Obvio que esto es teórico, ¿no? Pero quiero tu opinión, Ernesto, me gustaría. Sí. La pregunta está muy buena. Lo que te puedo contestar es que la combinación de un TKI más un anti-PD1 tiene la mitad de progresión en el inicio de la evaluación que con ipi-nivo. O sea, la posibilidad de que el paciente progrese en la primera evaluación con un TKI más un PD1 es la mitad que si uno le da ipi-nivo. Por eso, además de que la tasa de respuestas objetivas es mayor y la seguridad libre de progresión eventualmente es mayor, en pacientes que tienen una alta carga tumoral y están muy sintomáticos, se sugiere combinar un TKI con un anti-PD1 y no nivo-ipi. Exacto. Yo creo que este punto en el manejo clínico es muy importante y en mi criterio creo que es trascendental porque cuando decimos el que golpea primero golpea mejor, ¿no? Entonces, obtener una buena respuesta inicial muchas veces nos lleva a obtener respuestas sostenidas en el tiempo. Entonces, si vemos que la combinación de inmuno más TKI quizás logremos disminuir esa chance de hiperprogresión, probablemente a largo plazo tengamos este impacto en la supervivencia libre de progresión que bien mencionabas recién, ¿no? Creo que sí, sobre todo en pacientes que tienen una única bala de plata, que sabemos que si no funciona con ese esquema de primera línea, el paciente no va a tener una segunda posibilidad. Sí, totalmente. Y ya para terminar, Ernesto, esta pregunta así, con sinceridad, en tu criterio y, a ver, de la práctica cotidiana y de lo que hablas cotidianamente con colegas, ¿cuánto crees el porcentaje de nuestros colegas, tanto oncólogos como radiólogos, que utilizan los criterios? ¿Qué opinas vos? Realmente pocos, excepto cuando uno se ciña a un protocolo de investigación clínica. En la práctica clínica se utiliza poco y nada. Esa es la realidad. Es más, ni siquiera utilizamos RECIST 1.1. Digamos, hay pocos informes donde te midan claramente las lesiones target, las lesiones no target, y que te pongas a ver si aumentó un 20%, 30%, si está en progresión o no. Esa es la realidad. Estamos totalmente de acuerdo. Deberíamos mejorar la comunicación con los especialistas en imágenes, claramente, y los radiólogos deberían también mejorar sus informes. Nosotros para investigación clínica fue una lucha muy grande durante varios años para poder tener informes con los criterios RECIST e iRECIST. Muchos años. Finalmente, en los pacientes de protocolo nos salen excelentes informes hoy en día, pero hubo un training muy largo que tuvimos que hacer con los especialistas por imágenes. Sin duda. Sin duda creo que es un ida y vuelta, y estas reuniones como la que se ha generado hoy creo que es fundamental y debe ampliarse a todas las especialidades involucradas porque
un mal dato de un paciente, una decisión inoportuna puede hacer que, como mencionábamos más temprano, o se sobretrate o se subtrate, se le quite una herramienta útil, que probablemente sea esa bala de plata que mencionábamos más temprano, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Nuevamente, doctor Ernesto Korbenfeld, un gusto enorme. Gracias. Ya hemos completado las preguntas que habían hecho desde la audiencia. Así es que Bueno, ha sido un gusto enorme. un gusto igualmente, ¿eh? Que la pase muy bien y buenas noches. Buenas noches. A Éxitos. cuidarse. Chao, chao. Adiós.